Y el cambio va en las elecciones de mayo del año 2020. Sabiendo que tenemos un gobierno ser abierto, explicativo y transparente. Hay que respetar los reglamentos. Pero la posición que estoy expresando aquí es la posición del Partido Revolucionario. Porque se respeta la Constitución y la preservación de la democracia en la República Dominicana. En ningún escenario del mundo la confianza se regala. Podemos establecerlo como una máxima. En el reino de este mundo no hay confianza gratis. Como entre las personas, en la política y en la democracia, la confianza del pueblo hay que ganársela. Bienvenidos a una nueva edición del especial Los Presidenciables, el día de hoy presentando la trayectoria, la carrera y el perfil humano de Juan Temístocles Montaz. Gracias por dedicarnos este tiempo. Don Temo, como cariñosamente le decimos. Encantado de estar en tu programa. Bueno, yo estoy muy complacida de tener esta oportunidad que ya en otras ocasiones pues habríamos procurado tenerla, pero el tiempo de Dios es perfecto y el día es hoy. Correcto, muy bien. Lo que queremos precisamente a través de este tipo de trabajos es conocer más a nuestros presidenciables, a los precandidatos y a ustedes los que se han empeñado en querer dirigir los destinos del país y conocer sus propuestas, pero más que todo, conocer el ser humano. Nosotros sabemos que usted tiene una carrera dilatada en el PLD, que ha sido un rostro protagonista en los distintos momentos históricos del partido y obviamente en los años que tiene de gobierno. Pero refrescando memoria de los que conocen y dando a conocer a los que no, ¿cómo inicia Temístocles Montaz en la política? Bueno, en términos políticos, yo arranco, diría yo que con fuerza, a partir del año 1968. Ya yo era estudiante universitario, tenía simpatía, pero no militaba. Pero a partir del año 1968, yo decidí seguir al profesor Juan Bosch. Había leído sus trabajos, estaba fuera del país, pero como publicaba con asiduidad en los periódicos dominicanos, en las revistas dominicanas, le leía y a través de la lectura de los artículos de los trabajos de Juan Bosch, me fui identificando de manera firme con su manera de pensar, cómo veía la República Dominicana, sus ideales, sus aspiraciones. Y a partir del año de 1968 me organicé en el PRD y fundamentalmente en la parte estudiantil del PRD, que era el Frente Universitario Socialista Democrático. Ya yo era estudiante universitario en la Facultad de Ingeniería, y en mi condición de estudiante de la Facultad de Ingeniería. ¿Ingeniería qué estudió? Yo estudiaba ingeniería química en ese momento. Y entonces, en esa condición, logré hacerme con la posición de dirección del grupo en la Facultad de Ingeniería. O sea, yo tuve la responsabilidad de coordinar los trabajos de dirección del grupo estudiantil en la universidad. Participamos de manera muy activa en la lucha por el medio millón, que muchos recordarán, y ya luego logramos que por primera vez el Frente Universitario Socialista Democrático, llevando al entonces compañero nuestro, Atuey Decán, a la Secretaría General de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Gana la federación y en ese entonces era por un año. Nosotros en la Facultad de Ingeniería, al final de ese primer año, cuestionamos mucho esa gestión gubernamental al frente de la Federación de Atuey, pero al final, como el partido decidió volver a llevar a Atuey como candidato de nuevo a la Secretaría General, tuvimos que apoyar con todo y que entendíamos que su rendimiento no había sido el adecuado. Pues bien,
Te voy a explicar todo esto porque es a partir de ahí que yo hago carrera política. Entonces, ya en su segundo mandato, Atuey tiene que ser sacado de la universidad. No culmina su mandato como secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Juan Bosch inclusive lo manda a estudiar fuera, se va a Europa, y en sustitución de Atuey queda al frente de la Federación de Estudiantes Dominicanos el compañero, era en ese momento el subsecretario general de la Federación de Estudiantes, Fulgencio Espinal. Pero el grupo estudiantil queda acéfalo, no queda con ninguna figura fundamental para dirigir el grupo. Y entonces en ese contexto, ya con Juan Bosch en el país, dirigiendo el PRD, a nosotros se nos asigna la responsabilidad de coordinar un grupo de compañeros de la universidad para reorganizar el grupo estudiantil. Y ahí vamos a entrar en una relación muy estrecha con Juan Bosch. Yo diría que Juan Bosch, desde tan pronto llega al país, le presta una gran atención a la juventud, y fundamentalmente a la juventud universitaria. Organizó un curso de formación política con nosotros, le dio mucho seguimiento al trabajo estudiantil, y yo diría que fue un gran propiciador de la reorganización del grupo estudiantil nuestro. Y eso evidentemente me fue proyectando a mí como una figura importante dentro del PRD. Eso estamos hablando de los años 70, 71, 72. Y entonces, concomitantemente con el trabajo universitario, también ocupaba una posición importante en la dirección del partido del PRD en San Cristóbal. Como joven, en este caso, y en su provincia, desarrolló liderazgo también en su provincia. También en la provincia, o sea, y ya... Entonces, ¿cómo se da la integración, yéndonos ya a los orígenes del PLD? Porque siempre la gente ha dicho, Danilo, Temístocles, Leonel, sin hablar de los otros viejos robles, siempre se ha visto el nombre de Temístocles dentro de los fundadores, de las figuras principales del PLD, cómo ese joven entra ya en los propios orígenes de este partido de la Estrella Amarilla. Bueno, buena pregunta, porque lo que te comentaba es lo que va a explicar ya luego mi posicionamiento dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque al trabajar tan estrechamente con Juan Bosch, al tener esa vinculación y acercarnos mucho más a su pensamiento político, cuando Bosch decide irse del PRD, nosotros los estudiantes universitarios fuimos los primeros que le seguimos, los primeros que decidimos apoyar al profesor Juan Bosch. Y entonces, en ese proceso de salida y de construcción de la nueva organización, cuando se celebra el Congreso Constitutivo del Partido de la Liberación Dominicana, ya yo estaba en la fase de terminar mi carrera universitaria. Ya inclusive prácticamente yo estaba ejerciendo mi función de ingeniero en Falcon Bridge Dominicano. Y entonces, cuando se plantea la conformación del Comité Central del partido, a los compañeros universitarios le preguntan cuál es la persona que ellos recomiendan, cuál joven ellos recomiendan para que vaya al Comité Central en representación de la juventud del partido. Y mis compañeros, sin consultarme a mí, me recomendaron a mí. Entonces, cuando se conforma el primer Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, yo entro a ese Comité Central que eran apenas 25 miembros en representación de los jóvenes del Partido de la Liberación Dominicana, pero fundamentalmente la juventud universitaria. Tenía apenas 23 años cuando eso ocurre, y lo que te puedo es decir que desde entonces yo he estado en todos los comités centrales que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Con 23 años, siendo parte de la historia de este partido que finalmente ha jugado un papel tan importante en nuestra historia democrática, ¿verdad? Quizás y sin quizás de lo que más tiempo ha tenido después de los periodos de Trujillo y Balaguer. ¿Cómo era para un joven de 23 años estar creciendo junto con los inicios de este partido y al lado de una figura como Juan Bosch?
Mire, yo le diría que los primeros años no fueron fáciles. Recuérdate que el Partido de la Liberación Dominicana se funda en diciembre de 1973 en un momento políticamente difícil. O sea, gobernaba Balaguer, había mucha represión política en la República Dominicana. Entonces, todos los jóvenes, no importaba si era del PRD o si era del Partido Comunista o si era del Pacoredo o si era de la Línea Roja, vivíamos obviamente sometidos a la presión de un régimen que en realidad reprimía a todo aquel que era opositor al régimen. Pero con Juan Bosch nosotros aprendimos mucho. Eso yo creo que lo importante fue que aprendimos mucho. Juan Bosch trató de establecer una organización diferente. Yo creo que eso es lo primero. O sea, Juan Bosch, cuando se plantea construir el Partido de la Liberación Dominicana, lo hace sobre la base de entender que el país necesitaba un partido de cuadro, un partido de líderes. Su idea fue fundar un partido de dirigentes, de gente que dirigiera, que no que se dejara dirigir. Porque él establecía la diferencia con el PRD en el sentido de que el PRD era un partido que las masas lo dirigían y que lo que se necesitaba en el país era un partido de líderes que dirigieran las masas. Y por tanto, de ahí es que viene todo ese fundamento de los círculos de estudio, la formación, que para tú llegar a ser miembro del PLD tenía que formarte en un círculo de estudio, porque la idea era formar verdaderos dirigentes. Entonces yo diría que esa etapa se fue desarrollando. En los primeros años fue difícil, tú recordarás lo que pasó en el año de 1978. No lo recuerdo, pero lo he leído porque yo no estaba. No, el tema es que en el año 78 fuimos por primera vez a unas elecciones y sacamos apenas un 1% de los votos, o sea, fue un golpe duro, pero eso no amilanó a Juan Bosch ni nos amilanó a nosotros. Y entonces, a partir de ahí, el partido entra en un proceso de crecimiento, ya con el PRD en el gobierno, que permitió que en 4 años su votación se incrementara por 10 y ya luego en 8 años se incrementara por 20. Entonces el partido se fue desarrollando. Yo siempre he dicho, y esto es un elemento muy importante, que a pesar de que nosotros somos un desprendimiento del PRD, el PLD se hizo partido haciéndole oposición al PRD. O sea, no fue haciéndole oposición al Partido Reformista, fue haciéndole oposición al PRD. Cuando nosotros vamos a las primeras elecciones en el 78 contra Balaguer, lo que sacamos son 18,000 votos. Cuando vamos a las segundas elecciones en el año 82 con el PRD en el gobierno, llegamos a 185,000 votos. Y ya en el 86 con el PRD también sacamos cerca de 360,000 votos. O sea, se fue construyendo el PLD en las gestiones gubernamentales del PRD, porque yo entiendo que el dominicano se fue dando cuenta que lo que Juan Bosch dijo del PRD, lo que Juan Bosch decía del PRD, era verdad. La gente comenzó a darse cuenta que esas prédicas que Juan Bosch hacía del por qué se iba del PRD, por qué formaba el PLD, la gente la vio patente cuando el PRD llegó al gobierno. Y eso permitió que ya para el año de 1990 el PRD se convirtiera en una opción de poder. El PRD, yo digo que el PLD no ganó las elecciones de 1990 por una serie de circunstancias que yo entiendo que obviamente Balaguer hizo todo lo que tuvo a su alcance. Se iba la luz. Sí, pero además yo pienso que ya en ese momento las facultades del propio profesor Juan Bosch habían comenzado a menguar, y yo creo que eso fue un factor que contribuyó mucho a la derrota en el año de 1990 o al hecho de que Balaguer se quedara en el poder. Lo interesante de esto es que a lo largo de ese proceso que viene desde el año de 1973 hasta 1990, nos fuimos ganando un posicionamiento dentro de la organización que permitió que en el Congreso que se celebró a finales del año de 1990, el PLD tenía como una norma celebrar su Congreso cada 4 años. Cuando se celebró su Congreso a finales del año de 1990, que culminaba en los primeros meses, se hacía el esfuerzo porque se proclamara el Comité Central el 26 de enero de cada año en honor a Duarte. Cuando eso se produce, entonces salimos de nuevo electos en el Comité Central
y se nos elige entonces miembro del comité político. No sé si el simple hecho de estar en la universidad, el ambiente político que se disfrutaba, que se olía o que presionaba dentro de, ¿verdad?, dentro de la universidad, ese solo hecho lo llevó a política, o en su provincia, o hay alguna persona fuera de haber tocado con Juan Bosch en ese momento que le inspirara a un ingeniero, estudiante de ingeniería química a hacer política. No, yo te diría que el ambiente político de los años 60, yo diría que fue el caldo de cultivo que sirvió para eso. Uno no puede perder de vista que la década de los 60 fue una década de muchos acontecimientos, no solamente en República Dominicana, sino en toda América Latina. No pierda de vista que muere en el 60, matan a Trujillo, Juan Bosch viene al país, se celebran las primeras elecciones democráticas, luego derrocan a Juan Bosch, luego se produce el levantamiento del 24 de abril, ya ese es un elemento que también va a tener un gran impacto político en toda la juventud de la época, se produce la intervención militar norteamericana, o sea, el ambiente que se da es un ambiente que daba para eso. A eso agrégale, América Latina había sido impactada por la Revolución Cubana, o sea, uno vivía esos acontecimientos, los acontecimientos, digamos, de la izquierda a nivel internacional, el tema de la Unión Soviética, el tema de China, la revolución cultural en China, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo era el ambiente en casa, don Temo? ¿Qué decían los padres y más por toda la presión y la persecución, y así como usted lo confirmaba ahorita, que tenía la juventud que se involucraba en política en ese tiempo? Usted es uno de 10 hermanos. ¿Cómo era el ambiente en casa? ¿Los otros también estaban en política? ¿No había temor en la madre, por ejemplo? Bueno, sí, temor había, obviamente. Temor había fundamentalmente en ese periodo de los 12 años de Balaguer, porque a mí me tocó hacer mi carrera universitaria durante esos 12 años de gobierno de Balaguer, y como usted decía, fueron años de mucha represión política, y fundamentalmente a todo el que era joven. Uno vivió con intensidad ese periodo represivo de ver cómo se mataban jóvenes. Por ejemplo, en mi casa en algún momento tuvimos que esconder jóvenes que se tenían que esconder de la policía. Yo recuerdo que cuando se produjo el asesinato de los jóvenes del Club Héctor J. Díaz, que fueron un grupo de niños, de jovencitos, que lo agarraron comprando velas, una vela para ir a un entierro. Uno de ellos, de los que se salvó, tuvo que ir a mi casa a dormir en San Cristóbal. O sea, uno vivió eso, y por tanto, tanto mi mamá como mi papá siempre fueron muy solidarios con nosotros, con las posiciones que adoptábamos, a dónde nos colocábamos. ¿Usted es el primero? Yo soy el de los varones, el primero. Había una hembra que murió, pero yo fui el primero de los varones. Y obviamente los otros hermanos me seguían a mí, o sea, donde yo estaban mis hermanos. Y por eso prácticamente todos mis hermanos han militado políticamente, o sea, prácticamente todos han sido militantes del PLD. Ahora hay el caso de uno que abandonó el PLD, pero se formó en el Partido de la Liberación Ya Dominicana. que usted trae el tema, yo lo tenía para más adelante, pero ¿cómo fue? Sabemos que usted es muy familiar y que usted ha sido el eje y pivote de la familia como mayor, por todas las cosas que ha logrado políticamente también. Dentro de tantas cosas que el destino le tiene de parada a uno, ¿cómo fue lidiar ya en lo íntimo de la familia cuando su hermano va para la alcaldía, ¿verdad? Corría para la alcaldía de San Cristóbal, en el caso del PRM, que se fue, ¿qué fue lo que pasó? Algunos nos cuestionamos, pero porque a veces uno piensa que el hermano mayor tiene que pastorear y de cierta forma convencer, en el caso de ustedes, como una familia emblemática del PLD en San Cristóbal. ¿Cómo lidió Temo, el ser humano, el hermano, con esa situación? Bueno, mi hermano se sintió defraudado con el partido por el trato que a él se le dio. Él se sintió totalmente defraudado. Y con todo y que tanto mi hermano, el que me sigue a mí, que también es un dirigente importante del partido, y yo hablamos con él y le insistimos en que no se fuera del PLD, que no tirara sus años de militancia política por la borda,
él no nos escuchó a nosotros. Ya había ocurrido con él otra experiencia. O sea, él era una persona muy independiente. Él era una persona que actuaba en función de lo que él pensaba y creía. Por ejemplo, esto es un dato muy importante. Cuando el compañero Danilo Medina decidió enfrentar al compañero Leonel Fernández en las primarias del partido del año 2007, tú recordarás eso, Sí. Él decidió irse del gobierno. Con Danilo. Déjame explicarte lo que ocurrió, porque esto es interesante, para que vean que él siempre ha sido muy independiente. O sea, resulta que yo he sido muy amigo de Danilo durante toda la vida. Danilo fue inclusive alumno mío en la universidad. Yo a Danilo lo quiero como si fuera mi hermano. Pero yo traté por todos los medios de que Danilo no se fuera del gobierno. Y Danilo entendió que sí, que había que irse y que lo prudente era que Leonel no fuera a la reelección en el 2008. Cuando ya yo vi que era imposible convencer a Danilo. ¿Y usted entendía que sí, que debía ir en ese momento? No, yo entendía que él debía esperar al 12, esa siempre fue mi idea, que no se le podía objetar a Leonel la posibilidad de la reelección en el 2008, primero porque había hecho buen gobierno y que la única posibilidad que había de que se evitara la reelección era que Leonel dijera que no iba, pero que si Leonel decía que iba, no iba a haber forma de evitarla. Yo hice todo el esfuerzo y hablé en bastantes ocasiones con Danilo, y Danilo entendió que no, que lo que le convenía al partido era que Leonel no fuera en ese momento, que él fuera y que pudiera volver posteriormente. Entonces, cuando yo vi que era imposible, como todos mis hermanos militaban en ese entonces en el PLD, yo convoqué a una reunión de mis hermanos, en mi casa, donde mi mamá, para decirle, miren, estas dos gentes son hermanos nuestros los dos. Yo lo que le pido a ustedes es que mantengamos neutralidad en el proceso interno, que no nos involucremos, que dejemos que las bases del partido decidan. Y cuando yo le planteé eso, el primero que reaccionó fue José, que dijo, no señor, yo me voy con Danilo. O sea, él ahí fue muy ferviente en que él estaba con Danilo y que él se iba con Danilo, y efectivamente. José se fue con Danilo. Inclusive cuando Danilo hizo el anuncio de que se iba, José fue el que habló a nombre de los síndicos. Pero bueno. Pero cuando usted decía ahorita que él se sintió maltratado por el PLD, siendo usted, como hemos repasado, figura fundadora, emblemática, eje central, ¿cómo es posible que a un hermano suyo lo maltraten dentro de su partido donde usted tiene ese nivel de importancia y de toma de decisiones? Usted no pudo, o usted no comparte que él fue maltratado. En el PLD ya las cosas no son como eran, ¿eh? Eso es lo primero que hay que entender. Ahí hubo un desbordamiento de aspiraciones, de lucha por posiciones, y en esa lucha por posiciones él no quedó bien parado, entonces él no se sintió bien. Y usted no podía hacer nada respecto a eso. Y yo no podía hacer nada en ese caso. No podía hacer nada. Lo único que pudimos hacer lo único que podíamos hacer era llamarlo y decirle, estate tranquilo, deja que el tiempo pasa. Él no lo aceptó y decidió irse. Y en el caso de Danilo, yéndose él con Danilo en el 2007, y Danilo siendo el armador y todo lo que sabemos que es, tampoco pudo hacer nada. ¿Por qué él era de la gente de Danilo? Sí, porque que ya ahí, pero también porque era una lucha que involucraban a gente comprometida con Danilo, no simplemente, o sea, no era simplemente José, eran otros también que estaban comprometidos con Danilo. O sea, ya el tema en el PLD es mucho más complejo de lo que era el PLD cuando el PLD se fundó. Ya hay demasiados intereses involucrados y hay demasiadas apetencias y demasiadas luchas internas. Entonces, él quedó envuelto en esa situación. Para algunos, y yo me inscribo en esa lista, si usted difiere, nosotros vamos a respetarlo. Usted también ha sido una persona maltratada por su propio partido, el PLD. Cuando usted decía que cuando tenía 23 años, fue miembro del primer comité central del PLD, yo me pregunto particularmente a dónde estaba el procurador Jean Alain en ese tiempo. Y aquí quiero exponer que algo que le he dicho a algunas personas de su entorno a nivel privado y exponerlo ante mi público también. O sea, ¿cómo es posible que una persona del nivel suyo en el PLD venga este señor, no sé cuáles son sus méritos dentro del PLD, pero sin duda que cuando él estaba estudiando o cuando estaba naciendo ya usted estaba ahí? O
O sea, ¿cómo se siente usted como figura del PLD ante el maltrato, que es un juicio mío, que usted recibió involucrado en un expediente del cual después lo sacan como sin nada? Del lodazal que me ha querido introducir el Ministerio Público. No, mire, yo creo que ahí hubo una situación que escapaba al control del procurador. O sea, yo creo que fue una situación que desbordó al propio Procurador General de la República, porque era un asunto que se había generado fuera del país y que no le había permitido al procurador disponer de tiempo suficiente para investigar a fondo lo que se argumentaba. Entonces usted lo excusa, él sin tiempo suficiente para investigar, lo involucra a todos ustedes, y mancha el nombre y el honor de ustedes. No puede perder de vista que había una presión muy fuerte aquí en el país. Que es muy comprensivo, don Temo. No, yo tengo más cuerda que usted. No, porque es que después de que uno analiza las cosas, imagínate, te mandan una lista con unos nombres, ¿tú me entiendes? De fuera hay presión de que hay que someter, porque se había denunciado fuera que Odebrecht había sobornado aquí en la República Dominicana, viene una lista, y yo pienso que la situación se desbordó en esa circunstancia. Y entonces lo que se Pero decidió, cuidado si el puesto entero le desborda a él. No, yo no me atrevo a hacer un enjuiciamiento en esa dirección. Yo creo que ellos no tuvieron más alternativa que... No amerita una disculpa pública, don Temo. O sea, usted lo sacaron de su casa con drones, con cámaras. Yo creo que cuando él públicamente en su discurso, donde él explicó que había investigado y que no había encontrado evidencia que sustentaran una acusación contra nosotros, yo creo que esta es la mejor disculpa. Yo he dicho, cuando uno lee la sustentación del por qué a nosotros nos sacan de ese expediente, yo diría que la comprobación, ¿Usted se siente resarcido con eso? Sí, porque que demuestra primero mi seriedad, o sea, es la de un hombre que ha trabajado durante años y años y años, y la Procuraduría General de la República, cuando me exonera, dice: lo investigamos, no encontramos propiedades que puedan ser catalogadas como producto de lavado, no hemos encontrado evidencia de cuentas bancarias que pongan en evidencia que usó recursos. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, me están reconociendo mi honestidad. ¿Y por qué no le devolvieron su cargo? El presidente de la República, Danilo, su hermano, lo destituyó del cargo. Ya no podía. ¿Por qué no se lo devolvieron? No, ya no podía, pues ya yo estaba en campaña. Lo felicito que usted se sienta así respecto a lo que pasó con el caso de Odebrecht y cerrado ese caso. Nos quedamos en el primer bloque hablando del 90. Llega Leonel Fernández, usted dice que fue profesor de Danilo Medina, pero entonces Leonel Fernández se eleva como esta gran figura. ¿Y qué papel juega Temístocles Montaz ahí? Bueno, mire, ya a partir de lo que ocurrió en el 90, se hizo evidente de que el partido tenía que prepararse para la transición a Juan Bosch. Ya en ese momento, Danilo, Leonel y yo formamos parte del comité político. Fuimos electos en el Congreso que se celebró en 1990 y que, como usted decía, comenzó a funcionar a partir del 91. Por tanto, a nosotros nos tocó la parte o sea, dirigir el partido en ese momento que se inicia la transición. Bosch va a las elecciones de 1994 de nuevo y como sabíamos que esa iba a ser su última oportunidad, el compañero Danilo Medina y yo hicimos todo el esfuerzo porque el que acompañara a Juan Bosch en esas elecciones fuera el compañero Leonel Fernández. Era la idea de irlo posicionando para que ya en el momento en que Juan Bosch dejara de ser la figura estelar del partido, pudiéramos promover a Leonel a la posición de presidenciable. ¿Pero qué tenía Leonel que no podía hacer Danilo, por ejemplo? Algunos nos preguntamos. Bueno, mire, ese fue un debate que hubo dentro del grupo. Inclusive Leonel quería que fuera Danilo. Cuando se estuvo debatiendo quién debía ser la persona que debía acompañar a Juan Bosch en las elecciones del 94, Leonel creía que debía ser Danilo. Danilo dijo que no, que él creía que debía ser Leonel. Y entonces
nos pusimos de acuerdo y al final dijimos que tenía que ser Leonel. Efectivamente fue Leonel y todo el mundo conoce los resultados de ese proceso, sacamos apenas un 13%, pero tuvimos la suerte de que la crisis que se generó, la crisis postelectoral que se generó, nos obligó a nosotros a ser una parte fundamental de la salida de esa crisis. Fundamentalmente, ese proceso ahí lo vamos a manejar Danilo, Leonel y quien te habla. ¿Por qué? Porque producido la crisis postelectoral del 94, nosotros pedimos en el comité político que nos comisionaran para hacer una propuesta de salida a la crisis. Y esa propuesta fue la que luego se conoció con el nombre del Pacto por la Democracia. O sea, la idea era, propongamos que al doctor Balaguer se le quiten 2 años en el poder, que se establezca el sistema de doble vuelta, que para ganar haya que sacar el 50% más un voto. O sea, esa reforma que se hace posteriormente es el resultado de ese planteamiento que nosotros hacemos que le da salida a la crisis. Y obviamente, al nosotros convertirnos en eje propiciador de la salida de la crisis, yo creo que eso ayudó grandemente a volver a posicionar al Partido de la Liberación Dominicana para que pudiera jugar un papel en las elecciones del 96. Déjame decirte lo siguiente, cuando nosotros hicimos eso, no nos imaginábamos ni remotamente que íbamos a estar en condiciones de poder jugar un buen papel en las elecciones del 96, porque habíamos sacado un 13% en las llegar elecciones. a ser gobierno. Y llegar a ser, claro, a competir con Peña Gómez. Pero bueno, la gente parece que se sintió bien. Además, Leonel, que fue en ese momento el candidato que potenciamos, caía bien en la población. La gente parece que quería una figura nueva y obviamente compitió con Peña Gómez y al final logramos el apoyo del doctor Balaguer para que Leonel se convirtiera en presidente de la República. Y se cerró el camino malo, como decía el hombre. ¿Cuál fue el papel? Esa es otra historia también interesante. Esa es otra historia interesante porque cuando se produce los resultados de esas elecciones del 96, que Peña queda en primer lugar y Leonel queda en segundo lugar, en un buen día recibimos la información de que Balaguer quiere apoyar a Leonel. Y entonces nos reunimos. Al principio hubo una cierta resistencia. Espérense, cuidado. No de todo el mundo, algunos. Pero todo el mundo entendió que para ganar las elecciones necesitábamos el apoyo del reformista. O sea, si queríamos llegar a la presidencia de la República, no podíamos ignorar ese apoyo. Y al final entendimos correcto que había que apoyar, que había que lograr aceptar el apoyo del doctor Balaguer. Pero el doctor Balaguer puso como condición para él anunciar públicamente su apoyo a Leonel, que en el acto donde él lo hiciera, Juan Bosch hablara. Y había un problema, y era que ya Juan Bosch estaba de retirada, lo habíamos retirado de la actividad política. E inclusive el comité político había adoptado la decisión de que Juan Bosch no hablara en ningún acto público. No estaba en las condiciones ya. Se entendía que no debía ser. Entonces el tema era, bueno, ¿cómo con una decisión del comité político que establecía que Juan Bosch no debía hablar, cómo podíamos nosotros lograr complacer a Balaguer? Complacer a Balaguer, porque Balaguer le decía que si Juan Bosch no hablaba, él no hablaba. Y entonces, bueno, el tema fue cómo convencer a Juan Bosch. Y ahí jugó un gran papel una persona que murió, pero que para mí es una persona que tendremos que recordar siempre con mucho cariño en el PLD, Miguel Coco. Miguel Coco nos dice en un momento determinado al compañero Danilo y a mí, si ustedes me autorizan, yo lo convenzo de que habla, de que a Juan Bosch hable. Y le dijimos, no, pero claro, nosotros necesitamos que... Y efectivamente, Miguel fue tempranito a su casa. Juan Bosch lo quería a Miguel como si fuera un hijo. Y cuando se encuentra con Juan Bosch, Miguel le dice, don Juan, se celebraron las elecciones y Peña Gómez quedó en primer lugar y Leonel quedó en segundo lugar. Balaguer quiere apoyar
a Leonel. Y me acuerdo que Miguel me dice, que Juan Bosch le dijo, opa, se jodió Peña. Y entonces le dice, sí, pero él pone una condición, que usted tiene que hablar en el acto. Y dice, sí, yo hablo en el acto. Y bueno, ahí se armó todo el tinglado para prepararle las palabras a don Juan, cómo él debía manejarse en el acto. Y efectivamente eso fue lo que en gran medida definió el Frente Patriótico. Si nosotros no logramos convencer a Juan Bosch de que hable en ese acto, Balaguer no iba a hablar. Y por tanto, si Balaguer no hablaba, eso de que el camino malo está cerrado, definitivamente cerrado, no se hubiese producido. Y recuérdate que en la segunda vuelta de esas elecciones, esa fue la consigna, el camino malo está cerrado, definitivamente cerrado. Inolvidable. El camino malo está cerrado. Cerrado definitivamente. Temo, cuando llega al gobierno en el 1996, sin duda usted es uno de los nombres obligados para ocupar los primeros cargos y definitorios en cuanto a conducir los destinos del país. ¿Cómo fue armar eso, armar el gobierno? ¿Cuál fue la posición? Refrésquenos que usted la ocupó. Primera posición que me asignaron a mí fue la CDE, que recuerda que había un tremendo problema de desabastecimiento de electricidad. Pero al año y medio de estar en la CDE, el presidente entendió que yo tenía que ir a trabajar directamente en el Palacio, en el secretariado técnico de la presidencia. ¿Esa posición no existe ahora? No existe, porque ahora eso se transformó en el Ministerio de Economía. Eso era así porque quien había coordinado la elaboración del programa de gobierno, del primer programa de gobierno, del gobierno de Leonel, fui yo. O sea, yo fui el que coordiné el equipo de trabajo, que manejó el programa de gobierno, la propuesta que se elaboraron. Por tanto, el secretariado técnico de la presidencia era el instrumento que se utilizaba desde el Estado para darle seguimiento a las políticas públicas que se desarrollaban en todas las instancias. Y por tanto, al año y medio tuve que irme al secretariado técnico de la presidencia. Y a partir de ahí, pues yo comencé a manejar todos los temas económicos. El secretario técnico de la presidencia era quien manejaba la política fiscal del gobierno. Ahí era donde se buscaban los financiamientos, ahí era donde se elaboraba el presupuesto del gobierno. ¿Por qué perdió el PLD si llevaba tan buen gobierno y tan buenos funcionarios? Bueno, yo diría que ahí se explica por lo que en algún momento explicó Leonel. O sea, para saber por qué perdimos, tenemos que saber por qué ganamos. En el año 96 ganamos porque nos apoyó Balaguer. En el año 2000 no ganamos porque Balaguer no nos apoyó. Un solo programa no es suficiente para un hombre con una carrera política tan dilatada y obviamente hemos hecho el mejor esfuerzo. Hemos llegado a la parte donde usted tiene que hacer su propuesta, ojalá tener otra oportunidad de seguir haciendo historia en otro proyecto, en otro programa. ¿Por qué en este momento, para el 2020, después de iniciar desde el 68 en política, pasar por todos los procesos del PLD, ahora Temístocles Montaz entiende que es su tiempo? Sí, mire, yo creo que primero parto del criterio de que la democracia tiene que alternar el liderazgo. De que el presidente Leonel Fernández gobernó 3 periodos, que el compañero Danilo Medina va a completar 2 periodos. Y si fuera por justicia de lo que trabajaron y se fajaron desde el principio, debería tocarle a Temo, ¿verdad? Claro. Pero yo pienso que ha llegado el momento de que el Partido de la Liberación Dominicana presente una nueva opción al electorado dominicano. Y que esa opción yo quisiera hacer. Yo quisiera hacer esa opción, primero porque me he preparado para gobernar la República Dominicana. Yo creo que sé qué es lo que hay que hacer para que este país siga avanzando. Y creo que estoy en condiciones de hacer cosas que ayuden a este país a
avanzar en el camino hacia el desarrollo, hacer de la ciudad Por dominicana. ejemplo, ¿qué usted propone que Danilo, que Leonel no hayan hecho, que usted entiende que puedan dar al traste con la solución de problemas fundamentales que no lo tenemos resuelto? Educación, seguridad, salud, tema de abastecimiento o mejor productividad en cuanto a lo agrícola, siendo una media isla. Mira, yo creo que la clave fundamental en un país para que avance es combinar el tema de continuidad con cambio. Hay que darle continuidad a las cosas buenas y producir cambio para que el país siga avanzando. Yo creo que en lo inmediato este país tiene grandes desafíos. Uno es resolver primero el problema de la delincuencia que hay en la ciudad dominicana, que hay un problema serio. Te lo planteo como primer tema porque en todas las encuestas que se hacen, ese sale como la principal preocupación de los dominicanos. El gobierno del 2020 en adelante tiene que hacer grandes esfuerzos por sacar de la mente de los dominicanos la idea de que el delito se está adueñando del cuerpo social. Yo creo que es el primer problema que hay que enfrentar. Segundo problema que hay que enfrentar, también que surge como el segundo gran problema que los dominicanos plantean, el tema de la corrupción. Hay que enfrentar de manera frontal, valga si se entiende como redundancia, el tema de la corrupción. Y para eso obviamente se hace necesario crear las condiciones para que no haya impunidad en la República Dominicana. Tercer problema que yo creo que hay que enfrentar, tratar de que el crecimiento sea inclusivo. O sea, la economía dominicana está creciendo. Pero para algunos. Correcto, necesitamos que sea inclusivo. Yo inclusive le he estado diciendo a los compañeros que uno mismo se sorprende que un país que crece tanto como la República Dominicana, el que más crece de la región de América Latina, tú te encuentras con el caso de que cuando a los dominicanos le preguntan cómo va la economía, solamente un 14% dice que va bien. El 86% dice que va mal la economía. Tú dices, pero ¿cómo es posible si estamos creciendo un 7%? Y eso tiene una explicación, los salarios que se pagan en este país. O sea, y tú lo ves porque también los propios dominicanos te dicen a ti, el 60% de los dominicanos te dice a ti, que lo que ganan no le alcanza para completar el mes. Y tienen que empeñar, tienen que endeudarse. Por tanto, aquí hay que resolver el problema salarial dominicano, que el salario que se pague en República Dominicana le permita al dominicano poder suplir sus necesidades y las necesidades de su familia durante el mes. Ese yo creo que es un tercer elemento. Un cuarto elemento, educación de calidad. Pero más que educación de calidad, educación que forme al joven para el trabajo, que aquí no estamos formando a la gente para el trabajo. Aquí la gente sale graduado de bachiller y no sabe qué hacer. Entonces aquí hay que reorientar la educación para que la escuela forme al joven para el trabajo. El tema de la salud, no es posible que este país, con el nivel de desarrollo que tiene, sea uno de los países de América Latina con la más alta tasa de mortalidad materna, con la más alta tasa de mortalidad infantil, con la más alta tasa de mortalidad neonatal. Entonces, esas son cosas que hay que enfrentar. Don Temo, completando casi 20 años de gobiernos del PLD, de los cuales usted ha sido parte hasta que llegó ese listado que usted dijo que no fue culpa del procurador y a usted lo sacaron del gobierno. ¿Cómo ustedes como partido no han podido resolver esos problemas básicos? Usted ha estado ahí. No, ¿Por qué ahora usted sí, como candidato presidencial, podría resolver eso? Yo te estoy diciendo que se ha avanzado. Estábamos muy atrás. Sí, o sea, sí, el país era un país eminentemente pobre. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el país de hoy no es el país del 96. Yo siempre he dicho que cuando tú comparas la República Dominicana del 96 con la República de hoy, hay una gran diferencia. Lo primero es que aquí hay una expansión enorme de la clase media. O sea, esta es una sociedad que ya dejó de ser eminentemente pobre. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la sociedad dominicana era una sociedad eminentemente pobre. O sea, cuando digo eminentemente pobre, era que la mayor proporción de la población estaba en la pobreza. Hoy no. Hoy hay más clase media que clase pobre en la República Dominicana. No significa que no haya pobreza, pero hay más clase media. Eso se ha logrado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. La infraestructura que se ha hecho en este país es inmensa. El país se ha transformado en términos de infraestructura y se ha ido avanzando.
En educación se ha ido avanzando. Don Temo, usted decía ahorita que en el 2008, si Leonel decía que iba, no había forma en el 2006. Y si Danilo dice que va ahora, ustedes como precandidatos, ¿hay alguna forma de parar la reelección? ¿Cómo crece la candidatura de Temístocles Montaz en esta bruma? Y lo decía otro de los precandidatos que estaba aquí, Amarante, me parece. Cuando Danilo despeje las brumas, nosotros podremos crecer. ¿Cómo están las fuerzas suyas? En estos días el ministro administrativo Peralta dice que tienen 26 senadores, no sé cuántos alcaldes, no sé cuántos síndicos. ¿Cómo están las fuerzas de Temístocles? No, yo he armado un proyecto. Y lo he armado de manera independiente. O sea, yo tengo una fuerza... ¿Vaya o no vaya Danilo? Yo tengo una fuerza organizada dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo lo que espero es que Danilo no vaya. ¿Y si va? No, yo lo que espero es que no vaya. Muchísimas gracias, Juan Temístocles Montaz. Don Temo, nosotros apreciamos este tiempo, que pueda repasarnos su carrera y que pueda presentar sus propuestas. De eso se trata este programa. Yo me quedé con sed de seguir conversando con usted. Cuando quiera, podemos volver. Espero que en otra oportunidad sí sea. Muchas gracias, don Temo. Bien.